Qué bonito lo que cuentas, me están entrando ganas de llorar. Puede que como psicólogo me interesen especialmente las personas que han naufragado, porque he podido comprobar una y otra vez que solamente después del naufragio es cuando podemos enfrentarnos de verdad con nuestra propia sinceridad, con nuestra autenticidad y empezar a crear una vida de verdad. Y para mí de esto va todo, el camino siempre se trata de ser cada vez más honestos, más sinceros y más coherentes con nosotros mismos. Para eso tenemos hoy a Juanma, con el que hemos grabado ya otro vídeo hablando sobre espacios Berajá y cosas muy interesantes, interreligiosidad y diversidad, que lo dejaré por aquí si ya está, y si no, buscadlo. Pero en este vamos a entrar más en su corazón y en su biografía, que ya veréis que es interesantísima, y vamos a preguntarte, con tu permiso, algunas preguntas interesantes. Me gustaría saber, pues en tu etapa en la que fuiste sacerdote, que ahora nos hablará de ello, en qué estás ahora, cómo has salido de este naufragio y de qué manera se ha ido como constituyendo o reconstituyendo tu alma y qué reflexión haces para llegar a ser quien eres ahora. Una persona que es como para mí el guardián de las puertas espirituales de Sevilla, así lo voy a presentar. Madre mía. Porque tiene allí su fundación Espacios Berajá, donde sentimos una genuina hermandad con él y con las personas de Espacios Berajá o Berajá, y os animamos a todos los que estéis en Sevilla o cerca a que le busquéis, lo dejaremos en la caja de descripción, el link o el contacto, y así que venga. Se me olvidaba, yo soy Rafa Millán, Yo, Martí Herrero. y esto es Psicología y Espiritualidad. Y ahora sí, vamos a ver si sobrevivimos a este naufragio. ¿Cuándo, de niño, vamos a empezar por el principio, ¿no? De niño, ¿cuándo empiezas a intuir, cuándo empiezas a sentir como la vocación espiritual o la vocación religiosa? Bueno, eso lo heredo de mi madre, que me enseñó a rezar desde pequeñito y me enseñó a cantar canciones religiosas. Y yo sentía que con aquello vibraba de una manera especial, ¿no? Y me quedaba hasta muy tarde siempre orando, ¿no? Como un niño puede orar, ¿no? Y una relación siempre, toda mi infancia, mi adolescencia, como muy emocional con lo divino, ¿no? Con Dios. Entonces, sí, era un pilar fundamental, era muy potente, ¿no? Como muy ahí, consolidado, ¿no? Sin ello no... he estado siempre muy en contacto con mi propia vulnerabilidad, me he sentido siempre muy frágil, ¿no? Ahí el tema del naufragio y toda esta historia, ¿no? Entonces era como mi tabla de salvación, ¿no? En aquella época estaba bien avanzada mi juventud de una manera un poco más dual, ¿no? Como el Dios que te saca, ¿no? Esa imagen tan bonita del Evangelio también, ¿no? De Pedro hundiéndose y Jesús sacándolo, ¿no? Mucho desde ahí, ¿no? Entonces ese fue un poco, sí, el origen de una familia cristiana, muy religiosa, de comunidades muy relacionadas con los más necesitados. Una comunidad que íbamos en Puebla del Río, que tenían pues enfermos acogidos y prácticamente nos criamos como niños en esa comunidad, ¿no? Entonces ese es el origen, sí. ¿Y cómo se va concretando tu vocación dentro del ámbito del cristianismo hasta irte llevando al seminario? Pues es curioso, pero a pesar de estar esto tan presente en mi vida, yo nunca había querido ser sacerdote, nunca. Fue a raíz de una crisis importante, sobre todo emocional, de una pareja, que en un momento de mucha oscuridad, una noche oscura, de las noches oscuras más grandes de mi vida, pues surge así de pronto como la idea del seminario, también como tabla de salvación. Y con 27 años, pues sí, empecé a vivirlo con mucha alegría, la verdad, el tema del seminario. No pienso que haya sido ninguna equivocación, ningún error, nada. Lo viví con mucha alegría. Fueron unos años muy bonitos que dediqué a estudiar, a rezar muchísimo y bueno, y lo viví muy intensamente. Siempre he estado muy en la frontera también, incluso en esta época. De hecho, mi primer y único destino fue un barrio de exclusión social en Sevilla, y ahí se me permitió, porque como estaba allí, pues se me permitió crear una comunidad un poco como yo la entendía. No sé, ahí la institución no se metía mucho conmigo. Entonces me sentí muy libre, ¿no? para vivir. Ahí es donde empezó mi relación con las personas migrantes, me nombraron
delegado de migraciones, porque empecé a acoger a gente migrante en la casa, vivía en una casa enorme. Y ahí fue cuando empezaron a abrirse, pues eso que decía antes, ¿no? Las fronteras de mi corazón, mis miedos, y agrandarse la mesa, ¿no? Y las lonas de la tienda también, conviviendo con personas migrantes. Yo estuve vinculado a una asociación que se llama ELIN, que tiene su sede en Ceuta, que trabaja con niños de la calle y con personas migrantes que cruzan. Uh-huh. Y a raíz de ese voluntariado, pues la parroquia empecé a acoger personas migrantes, ¿no? Entonces fue una experiencia bonita, 6 años, pero muy intenso y muy bonito. Claro, un camino cristiano o crístico, como nos decías en el otro vídeo, clásico, ¿no? Con las personas más necesitadas o más vulneradas o que más sufren. Llegaste a ser sacerdote y hacías la Eucaristía, claro. Sí, claro. Sí, es verdad que era una parroquia poco sacramental, porque pues la gente no se casa en esos barrios, pues se casa poca gente, pocos bautizos, que eso también me ayudaba, ¿no? A vivir pues con intensidad pues esa parte más social, ¿no? Con las personas migrantes y oraciones ya interreligiosas con ellos. Y bueno, yo en esa parte fui muy feliz, ¿no? Pero había otras partes, ¿no? Ahí eras ya, antes de entrar en esa otra parte, ahí eras ya como el brasero, ¿no? Que decíamos antes, como ahí esa es donde se dio acogida, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que yo dije, yo quiero vivir agrandando la mesa, que había que agrandarla a veces con tablero, agrandando la casa, sí. Ahí fue donde la viví, precisamente, de ahí parte, ¿no? Y la experiencia, sobre todo en Ceuta, de sentarme, siempre lo defino así, ¿no? Sentarme con los del otro lado, los que la sociedad condena, con los que en Ceuta eran señalados como delincuentes, que eran los niños de la calle, ¿no? Niños que estaban enganchados al pegamento, al disolvente. Esa posibilidad de cruzar esa frontera también y de poder estar con ellos, jugar con ellos, comer con ellos, para mí fue brutal. Yo creo que una experiencia de estas que son fundantes en la vida, ¿no? Sentarme con los del otro lado, ¿no? Me cambió la vida, ¿no? Y además siempre lo vivía, lo típico, la gente, ay, qué cosas más interesantes, más buenas hace, qué cura más comprometido. No, yo continuamente estoy aprendiendo, ellos me enseñan, son mis maestros, ¿no? Vienen de esas rutas existenciales, esas rutas ignominiosas, pero a la vez tan llenas de luz. Y son maestros para mí, tanto los niños como las personas migrantes. Entonces me fueron abriendo el corazón. Qué bonito lo que cuentas, me están entrando ganas de llorar. Puedes llorar, eso es bueno para el vídeo. Pues, pero llega un momento, ¿no? Hay un momento en que llega una crisis. Sí. Porque la vida pasa por fases y entonces llega la crisis. Pero veo que hay como varios naufragios en tu vida, ¿no? Aunque unos sean más grandes que otros. Sí, aquí viene uno de los fundamentales, ¿no? La crisis humana, la crisis de no haberme reconciliado con algunas dimensiones mías, ¿no? Uh-huh. Que eso se trabaja regular en el seminario, ¿no? Toda la dimensión humana. Entonces, bueno, fueron unos años de reconciliarme conmigo mismo, sobre todo con mi condición homosexual. Uh-huh. Y al reconciliarme con esa parte, la vida te trae cosas, circunstancias que te hacen decir, ¿cuánto hay aquí que no he vivido, no? Pues claro, empieza ahí un discernimiento que iba paralelo a todo este trabajo en la parroquia, ¿no? Un discernimiento duro, muy duro. Porque claro, yo, como he dicho antes, era muy feliz, ¿no? En la parroquia con lo que hacía. Pero un discernimiento en el cual pues tengo de nuevo que soltar, vaciarme, ver, y que después de unos años pues me lleva a la decisión de dejar el ministerio, dejar la parroquia, dejar todo lo que hacía, pues me quedé. Eso sí que a partir de ahí sí que fue una noche completamente... Identidad en todos los niveles, espiritual, social, laboral y profesional, todos los aspectos. Porque bueno, la parroquia era pura ebullición de vida, era a nivel social, ya no solo entre gente cristiana, se crearon asociaciones de migrantes musulmanes de un país, de otro, venía gente, en fin, que una vida social impresionante, una vida comunitaria impresionante, pero claro, eso estaba ahí con mucha fuerza, ¿no? Tengo un poema ahí en el libro de sabiduría de un naufragio, que es quien me acompaña en la última esquina de mi casa, ¿no? Y en esa última esquina de mi casa no había nadie.
y ahí yo tenía un acompañante espiritual que parafraseando la Biblia, la frase de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, decía, no es bueno que Juanma esté solo, ¿no? No es bueno que Juanma esté solo, sí, lo entendió perfectamente. Entonces, bueno, pues principalmente dejé el ministerio, principalmente, había otros motivos, pero eran menores, ¿no? Pero principalmente fue por mi necesidad de vivirme plenamente, de vivirme, experimentarme desde lo que soy y en pareja y no salí porque ya hubiera muchos curas se salen porque tienen a alguien que lo espera fuera. A mí no me esperaba nadie, no me esperaba nadie fuera. Tuve que hacer ahí un camino también de búsqueda o de apertura, ¿no? a esa otra dimensión que estaba ahí. Pero como la vida es una paradoja, sigues en una iglesia. Sigo en una iglesia, es curioso, sí, es muy curioso. Y además que tengo que compartirla con gente que es muy de iglesia. Y ahí tratamos sí, porque hasta vives ahí, ¿no? Que no lo sepa, no solamente es que ahí haces la labor de la Asociación Espacios Verajá, que os anima a buscarla, sino que allí tienes la Jaima, como esa casa, que es una casa tuya privada y particular, pero también es una casa muy abierta, en la que están siempre ocurriendo cosas, acogiendo gente, y está dentro de una iglesia literalmente. Me quedé muy alucinado cuando la vi. Sí, cuando buscábamos espacios para el proyecto, ¿no? Para espacios para propiciar estos espacios de contemplación y de transreligioso, más que la palabra interreligiosa, yo creo que es más ahora de los signos de los tiempos, lo transreligioso, aquello que atraviesa, ¿no? También las barreras. Pues cuando andábamos buscando espacios no teníamos nada y apareció una casita ahí que era también propiedad de unas religiosas, pero que no usaban. Y bueno, yo la solicité justo en un momento en el cual yo estaba parado, no tenía casa y me llegó, es muy pequeñita, en la sede de la asociación y ahí normalmente pues vivimos 2 o 3 personas. Hay una plaza también de acogida ahí y también para cuando venís gente como vosotros. Sí. Ahí hemos dormido, Mardia y yo. Sí, habéis dormido allí. Entonces sí, y pegado pues está esta iglesia de la que hemos hablado ya, ¿no? Este espacio de un antiguo convento alcantarino que nos lo dejan para todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Mindfulness, bueno, ya lo hemos nombrado antes. Y él iba a hacerte una pregunta, pero no la ha hecho todavía, ¿no? El cómo se sobrevive del naufragio, es decir, cómo es vivir a la intemperie, porque de alguna manera cuando hay algo que ocupa tanto tu identidad y a la vez ocupa todos los aspectos de tu vida, pero desde lo material hasta lo espiritual, ¿no? Pues salir de la estructura debió de ser como morirse, en cierto sentido, ¿no? ¿Cómo es vivir en esa intemperie? ¿Qué es lo que te da fuerzas ahí? ¿De dónde sacaste la fuerza para seguir, ¿no? Cuando te viste ahí saliendo de algo que te había nutrido toda tu vida, buena parte de tu vida. Fíjate tú que a mí las historias de vida de las personas migrantes en sus rutas migratorias, sus historias sobre todo espirituales en el camino, que es lo que narro en el primer libro, en el Espiritualidad en la Frontera, me han ayudado a hacer una lectura de mi propio naufragio, de mis propias intemperies, de mis propios caminos, ¿no? Entonces, ellos siempre cuentan, siempre la experiencia es que cuando ya sienten que lo han perdido todo, que no tienen nada, ahí ocurre un momento de apertura. Es como lo que se decía, cuando se toca fondo, cuando estás ahí en la noche oscura, ahí cuando todo parece que se ha perdido, este concepto teológico que es spes contra spen, cuando ya parece que no hay esperanza ninguna, ahí algo ocurre de aperturas que no sé, que te saca, que te lleva a un lugar nuevo, ¿no? Hay toda una sabiduría en la intemperie impresionante, ¿no? Algún día me gustaría escribir más a fondo sobre la sacralidad de la intemperie. Porque la intemperie, bueno, vosotros que conocéis también la mística sufí, todo el tema del desierto. En el desierto hay una frase por ahí, ¿no? La recojo también en este libro. En el desierto nada te distrae del rostro de Alá. Pues eso, cuando estás en el vacío, el contacto con tu fondo crístico, con esa dimensión luminosa que somos, es más pura. Entonces, ¿qué es lo que te salva del naufragio? Pues transitar el naufragio, dejarte naufragar, perderte. Yo siento que la parábola del hijo pródigo, que para mí también es brutal, que el hijo tuvo que marcharse
tuvo que perderse, tuvo que quedarse desnudo, vacío, para recuperar de verdad lo que había en él, que siempre había estado, ¿no? Que el hijo mayor no hizo ese recorrido, por eso no supo lo que es el amor. Tuvo que hacer todo ese proceso de perderse para encontrarse realmente, ¿no? Qué curioso. Entonces da la impresión que tienes que renunciar al sacerdocio, que podríamos decir en cierto sentido que es como el camino más fuerte o el camino mayor de la iniciación cristiana, para poder ser más crístico precisamente, ¿no? Sí. Otra vez otra paradoja. Sí, sí. Sí, es verdad que ahí lo humano me lleva a eso, ¿no? Que no hay una reflexión mística en mi proceso, que hay una parte como muy humana, pero ahora lo leo así. Ahora lo leo así, ¿no? Es que, y además que siento que las identidades cerradas, hay una frase de Sami Nair que dice que estamos llamados a que las identidades sean porosas, identidades porosas, y en lo poroso pues nos podemos juntar y nos podemos, así, eso es, ¿no? y crear algo nuevo, ¿no? Y estamos en tiempo de eso, ¿no? De identidades porosas. Entonces ahí hay que perder. Yo siento que si este proyecto Espacio Ver Acá lo hiciera, lo estuviera intentando construirlo con otra gente, una comunidad que está ahí detrás, con el rol, porque eso también tiene un peso, con el rol del cura, pues sería súper fácil. Ah, claro. Sería súper fácil. Claro. Hacerlo sin un rol, pues cuesta, ¿no? Porque es como que el rol te da más credibilidad, ¿no? Pero yo vuelvo a lo de antes, estamos llamados a esa desidentificación, ¿no? A perder identidad, para habitar un lugar nuevo, ¿no? Más amable, donde nos encontremos. Qué bonito. Y otra cosa que cuando hemos charlado o reflexionado es que normalmente tienes muy buenas palabras para la Iglesia, que a lo mejor otra persona en tu lugar podría estar como resentido, quemado o echando, sin embargo en tu caso no es así. Has vivido una trayectoria personal, pero entiendes que hay otras posibilidades y otras trayectorias para las que puedes estar en la Iglesia de una manera, digamos, con un encaje clásico, ¿no? Sí, sí, de hecho a nuestros talleres, a los talleres que ofrezco y otra gente de Ver Acá, viene gente que sigue estando en la Iglesia. Absolutamente... Para mí ha sido válido, ¿no? Para mí ha sido un camino, y yo siento que puede ser camino. Hay mucha gente ya, y eso es lo que también, como una invitación que se nos hace, ¿no? Que comprendamos que hay gente que ya no necesita caminos, que hay gente que tiene la experiencia de lo sagrado sin un camino, y eso está ocurriendo cada vez más. Pero otros hemos necesitado pues ese radio, ¿no? Ese camino. Llega un momento en que ya no es tan necesario, ¿no? Llega un momento en que ya no es tan necesario. Yo ahora mismo, para mí, lo institucional no es tan necesario, aunque sí lo crístico, ¿no? Sí, el paradigma de Jesús sigue siéndolo. Pero el paradigma de Jesús y el paradigma de Rumi también, ¿no? Al que leo y que me fascina, o el de Thich Nhat Hanh, que venía leyéndolo ahora en el autobús cuando venía para acá. Entonces, bueno, pues ahí andamos. Claro, yo no me imagino, yo a veces fantaseo con esto, una reunión en que estuvieran Jesucristo, el profeta, o Thich Nhat Hanh, o Rumi, ¿no? O los grandes santos. No me los imagino, o Buda incluso, no me los imagino peleándose entre ellos por cuestiones teológicas, ¿verdad? Oye, que Dios es una trinidad, ¿cómo? Si es una unidad, no, porque... ¿no? Para nada, ¿no? Sería como un espacio como de apertura y de amor en el que yo creo que veríamos que con diferentes lenguajes, metáforas y aspectos y culturas están de acuerdo en lo esencial y están en el mismo corazón y en la misma unidad, ¿no? Sí. Y ya para resumir o para acabar, si pudieras resumir o sintetizar, ¿cuál es tu experiencia de lo divino? Es decir, ¿cómo experimentas lo divino en tu día a día o a lo largo de tu vida? He tenido que hacer ahí también mi camino. Cuando salí de la parroquia empecé a conocer pues todo el tema de la no dualidad, sobre todo con Enrique Martínez Lozano, que fue para mí un maestro durante unos años, y aquello pues me abrió, ¿no? Al mundo del silencio, al mundo de solo la presencia, ¿no? Lo sagrado en la pura respiración, ¿no? En el hálito divino, ¿no? Entrando y saliendo y ya está. Yo que venía de una tradición muy emocional, ¿no? Yo era muy de llorar y de dar gracias y de vivir ahí con mucha, también muy franciscano con la naturaleza, y cantaba y todo esto, ¿no? Entonces hubo unos años en el que conocí eso y quise que eso fuera mi única experiencia espiritual. Y lo sentí, al cabo del tiempo lo he sentido como un poco forzado.
Y hay una frase del amigo Javier Meloni, que a mí me ayudó como a sintetizar, ¿no? A integrar lo que había vivido y lo que estaba viviendo en este momento. Un poco haciendo alusión al libro de Willy Jagger de la ola es el mar. Javier dice, la ola es el mar, pero no todo el mar. Y él dice, sigue diciendo, es legítimo a la ola cuando está en su crecida y observa el océano delante suya, dirigirse al océano como mi tú, mi amado. Así lo vivo a veces, ¿no? Estoy en mi dimensión más de criatura, más de Juanmita, vulnerable, pues no tengo ya ningún problema en sálvame, Señor, sálvame, y sácame de este naufragio. Eso. Y otras veces que no necesito nada, simplemente respirar. Simplemente respirar. Y ahí lo encuentro. Wow. Ahí me encuentro, en ese yo soy, con mayúscula. Sí, desde luego, como mínimo, desde una perspectiva psicológica, la vida siempre es naufragio, porque vamos como perdiéndolo todo, cualquier expectativa o cualquier idea que tengamos, al final vamos a tener que ir renunciando a ella y al final renunciamos a la vida misma. Claro. O sea, que al final esa experiencia del naufragio, tal vez no esté mal vivirla antes de tiempo, ¿no? Es como a veces me vienen pacientes con 20 o 30 años que están en una crisis existencial tremenda y digo, uy, mira qué bien, es la crisis de los 40, la crisis de los 40, si te la quitas de en medio a los 20 o a los 30, eso que llevas ganado, ¿no? Sí, pues algo así, 40 ¿no? Estamos menos fuertes. Claro. Hay que vivir el naufragio, o en un lenguaje sufí que hemos hablado muchas veces en el canal, ¿no? Morir antes de morir, para que podamos vivir una vida verdadera, ¿no? Paradójicamente, muy crístico también. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar? Así, micro abierto para ti. Pues nada, que estoy muy contento de volver a veros, de que me hayáis acogido también vosotros, y estoy feliz y con muchas ganas de habitar esos espacios, de ver qué va surgiendo de estos encuentros, de encuentros con gente maravillosa que está también ahí en la frontera, en la búsqueda. Eso. Todos somos identidades fronterizas, también hemos reflexionado esto, nadie ya hoy en día es muy difícil ser una única cosa, ¿no? Y más en Occidente, que nuestra tradición ha sido puesta, ¿no? El cristianismo, digamos, en tela de juicio y reformulado varias veces y a través de muchos concilios, y hoy en día es muy difícil también encontrarnos como en el cristianismo, de qué manera, o de una manera institucional o no. Entonces al final todos somos un poco fronterizos hoy en día, yo creo, ¿no? Y más además, en Occidente, ¿no? Sí, y además hay algo interesante, ¿no? Hay como siempre la crítica del sincretismo y todo esto. Yo pienso que no, y además lo leía justo en el libro que estaba leyendo de Thich Nhat Hanh, que es, no sé si lo voy a decir en orden, Buda viviente, Cristo viviente, o Cristo viviente, Buda viviente, un libro interesante, ¿no? También del diálogo. Y él decía que precisamente esas identidades porosas, fronterizas, como tú dices, no nos hace perder, al contrario, como que reaviva lo más auténtico de tu tradición, pero ya liberado de los corsés y liberado de las estructuras y demás. Entonces, no hay peligro, no hay peligro. Yo me he atrevido, porque es verdad que con el proceso de secularización, que es un poco, ahora parece que es un poco menos, ¿no? Con este papa actual, pero en mi época todavía no había dado tiempo a que esto evolucionara, y el proceso de secularización es muy duro. Lo que te mandan de Roma es muy duro. Y yo no me atrevía a hablar de algo que arde en mí, del Cristo, de Jesús, ¿no? Y llegó un momento en que dije, como también utilizando una frase del Evangelio, si yo callo, las piedras hablan. Quiero decir, esto está en mí, esto arde en mí, no puedo dejar de hablar de algo que arde en mí, ¿no? Y me atreví de nuevo a hablar de Jesús desde un lugar ya diferente, ¿no? Que no es el lugar de la verdad, porque yo sigo en camino y sigo ahí con muchas cosas que trabajar, pero sí que es cierto que es un lugar más depurado, más libre, menos encorsetado, más desde la experiencia a la que Jesús nos invita, ¿no? Claro, eso es. Muchísimas gracias. El brasero ha venido aquí, ¿verdad? Hoy estamos aquí calentitos. Estamos con el brasero. El brasero lo tenéis aquí. Animaos a buscarle, sobre todo los que estéis cerca de Sevilla, a entrar en contacto con Juanma y con la Asociación Espacios Beracá o Berajá. Y venga, Mardía, como siempre tienes que cerrar el vídeo. Ya he acabado en el otro que veréis, lo he dicho, he acabado yo, acaba. Venga, tenemos otro vídeo con Juanma, que no sé si publicaré antes o después de este, si os ha interesado, que yo creo que sí, pues buscadlo por aquí. Y pues nada, ya sabéis, como siempre os tenemos que pedir, suscribíos al canal si os interesa nuestro contenido, así nos dais ánimo para seguir y hacéis feliz a Mardía.
¿Qué más? Lo de compartirlo, ¿no? Compartirlo. En redes sociales. ¿Qué más? Sí, ya está. Gracias y suscribir, gracias, darle a like. Tenemos ahora un Patreon para el que quiera apoyarnos de otra manera, que curiosamente están saliendo Patreons, que es una cosa preciosa, que al principio nos daba como vergüenza, pero hay gente que está mecenando nuestro trabajo con pequeñas aportaciones, y a cambio hacemos encuentros personales con los Patreon, estamos organizando directos con ellos, así más íntimos, ¿no? Una cosa preciosa. Qué bonito. Estoy intentando abrir también una web para empezar a hacer otro trabajo que estamos preparando de fondo, psicologiayespiritualidad.com, que no sé si ya estará lista y si no estará pronto, y ya está. Y muchísimas gracias por venir. A vosotros, por acogerme. Amén. Y bendiciones.